estas jornadas académicas que son muy nutritivas para nosotros que estamos en este proceso de formación. Bueno, como dice el doctor, yo soy residente de la Universidad de Antioquia y tengo hoy el gusto de presentar un caso de la vida real que recibimos en el Hospital San Vicente Fundación, donde que fue manejado por el grupo de la Clínica Cardioobstétrica, y trataremos de mostrar un poco la experiencia de decisiones difíciles en una clínica cardioobstétrica. La ruta de preparación y la presentación del caso trataré de hacerlo basado en 4 o 5 preguntas grandes que suponen el embarazo, que se presentaron en este caso, pero la ruta de preparación inicia más o menos como el camino de una gestante con una enfermedad cardiovascular. Es un camino largo, con muchas dificultades, y que va a requerir toda nuestra ayuda si es así solicitada. Para poder nosotros ayudar a estas embarazadas con patología cardiovascular, vamos a requerir pues la preparación en este campo y sobre todo el entendimiento de algunos aspectos claves tanto de la fisiopatología como de la presentación de las enfermedades cardiovasculares en este escenario. Entonces vamos a hablar un poquito de la valoración preconcepcional, algunos puntos muy claves sobre la predicción de riesgo tanto materno como fetal, aspectos claves en la anticoagulación durante la gestación. Finalmente vamos a tratar de desarrollar el caso que es una embarazada con una urgencia cardiovascular en el servicio de emergencia, y finalmente hablar un poquito de los desenlaces del caso y los cuidados postparto. Y más o menos este es el camino que retrasé para hacerles esta presentación. Entonces recibimos una mujer de 20 años que era residente y procedente de acá de la ciudad de Medellín. Su estado civil era unión libre, que en el departamento de urgencia, que se presentaba estable, ella era la misma fuente de información para la historia clínica. En sus estudios describía secundaria completa, y su motivo de consulta principal era dolor torácico. Para este dolor torácico, la paciente describe 10 horas de evolución, que era un dolor precordial, opresivo, que tenía una irradiación en la región interescapular, era intenso, alrededor de 8/10 si lo evaluábamos con la escala visual análoga. Había iniciado en reposo y se había asociado a 3 episodios eméticos. La paciente no tenía diaforesis, no tenía palpitaciones, no había presentado síncope ni disnea u otra manifestación. Se hizo una revisión de síntomas por sistemas exhaustivas, donde todos los hallazgos fueron negativos, todo el interrogatorio fue negativo, y en los antecedentes ya empezamos a destacar algunos datos muy relevantes para este caso clínico. La paciente tenía fiebre reumática en la infancia, con desarrollo de valvulopatía mitral y aórtica, con un cambio valvular aórtico y mitral con prótesis mecánica, y la última cirugía había sido en el 2008, y estaba cursando pues con un embarazo, no tenía embarazos previos, y nos traía una ecografía del primer trimestre que reportaba un embarazo de 26.6 semanas para el día del ingreso. La paciente no era fumadora, negaba consumo de alcohol, no tenía antecedentes familiares y había sido prescrita con warfarina como tratamiento anticoagulante por el cambio valvular protésico y con profilaxis de penicilina oral por la fiebre reumática. Osvaldo, lo dejamos de oír, qué pena. O al menos yo lo dejé de oír. ¿Ustedes lo oyen? No, señor, no se oye. Doctor, no se escucha. Gracias. Osvaldo, lo dejamos de oír. Milena, si de pronto le puede poner un mensajito, por si no me está oyendo. Ya le escribo, doctor. Gracias. Qué pena. Al parecer se cayó la conexión, me están escribiendo que no se me escuchaba. Sí. Voy a compartir pantalla nuevamente. Qué pena, me dicen por dónde estamos.
En la figurita de la presentación, que estaba mencionando como los síntomas iniciales de revisión por sistemas. Ok. Esto sí. Si quiere, reinicia ahí más bien por si acaso. Ok, bueno, entonces la paciente se presenta al servicio de urgencia con un cuadro de dolor torácico de 10 horas de evolución, dolor precordial, opresivo, irradiado a región interescapular, una valoración del dolor 8/10, había iniciado el reposo y se había asociado a episodios eméticos. El resto de síntomas eran negativos y en la revisión de síntomas por sistema negaba la presencia de cualquier otra manifestación. En los antecedentes personales empiezan a aparecer los datos relevantes para la presentación de este caso, y es que había diagnóstico de fiebre reumática en la infancia con una valvulopatía mitral y aórtica, y había tenido cambio valvular aórtico y mitral con prótesis mecánica. La última cirugía había sido en el 2008. La paciente adicionalmente cursaba con su primer embarazo, una ecografía del primer trimestre que a la fecha de consulta le destacaba un embarazo de 26.6 semanas. Negaba consumo de cigarrillo o de alcohol, no describía antecedentes familiares, y otro de los problemas relevantes que teníamos en este punto es que la paciente se le había prescrito warfarina por su prótesis mecánica y penicilina para profilaxis de fiebre reumática, y la paciente había decidido por voluntad propia no recibir o no hacer uso de esta medicación. Había suspendido la warfarina 3 meses atrás. Y era el primer contacto médico desde que había quedado embarazada, así que estas decisiones... Lo volvimos a perder. Milena, si le puedo volver a escribir, qué pena con usted, pero decirle que si puede de pronto tratar otra conexión de internet. ¿Me escuchan? Me excusan, no sé qué es porque la conexión no me está presentando problemas. Simplemente el Internet Explorer se cierra y vuelve a cargar la página de Microsoft Teams. Sí, se volvió a cerrar. Si quiere, no sé si de pronto es otra, no sé si es la conexión, ¿qué será? Si quiere seguir adelante, pero sí, lo hemos perdido. Déjeme intento cambiar la conexión a ver si es otra cosa. Deme un segundo. Ok, Osvaldo, gracias. ¿Me confirman, por favor, si ahí ya se está viendo? Sí, señor, adelante, por favor. Ok. Bueno, entonces les decía, estábamos en este punto, la paciente prescrita warfarina y penicilina como profilaxis para su fiebre reumática y tratamiento anticoagulante por la presentación de la prótesis mecánica, había decidido por voluntad propia y sin contacto médico suspender el tratamiento una vez quedó embarazada y se dio cuenta de esto. Nos preguntábamos cómo y por qué se debía realizar la valoración preconcesional, entonces esto es muy importante y aquí vamos a la presencia de los grupos o las clínicas cardioobstétricas para los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Estos grupos van a estar conformados por múltiples especialidades que están compuestos por cardiólogos, puede ser
cardiólogos, medicina materno-fetal, genetistas, anestesiólogos, farmacéuticos, un grupo de enfermería y obstetras, y tiene el objetivo de hacer una valoración longitudinal durante todo el embarazo. Esto va desde valoraciones preconcesionales, hacer asesoramiento preconcesional, monitorizar cuáles son los posibles desenlaces durante el embarazo y llevar hasta el parto, a una planificación adecuada del parto, los cuidados postpartos, y el cuidado cardioobstétrico puede intervenir en cualquiera de estas fases. Esto se ha desarrollado y ha sido notable, ha ido notablemente en aumento. Ya tenemos guías para este cuidado preconcesional y para todas las presencias de enfermedades cardiovasculares durante el embarazo, que son las guías 2018, y es sobre todo por el crecimiento de los desenlaces adversos maternos y al aumento de la mortalidad materna en relación a las enfermedades. Esta publicación de Reino Unido, que es un registro, el registro Embrace, abarca, esta es la última publicación de 2015 a 2017, donde nos dicen que la primera causa de mortalidad materna son las enfermedades cardiovasculares, donde se presentan con mucha mayor frecuencia que cualquier complicación, incluso de las obstétricas. En esta publicación se trataron de evaluar pacientes que eran seguidos en el ROPAC, en el ROPAC, y se evaluaron 1.500 pacientes en un análisis, en una adquisición longitudinal y prospectiva, donde se evaluaron alrededor de 1.500 pacientes, y lo que trataban de evaluar en esta publicación era si los desenlaces que se presentaban, que se definían como eventos serios o graves, y estos eventos serios fueron muerte, paro cardíaco, ACV, trombosis valvular, endocarditis, disección aórtica, eran prevenibles o no prevenibles. Lo definieron como aquellos eventos que se presentaban si la paciente o el enfermo había salido de los cuidados estándar, ya sean por una guía de práctica clínica o por un protocolo institucional. Si había cualquier desviación del cuidado y esto desembocaba en uno de estos eventos, se consideraba que el evento era evitable o no evitable. Si así observamos en esta gráfica, podemos ver que la mayoría de los eventos mayores que se presentaron en este grupo de 1.500 embarazadas a lo largo de 8 años, la mayoría de los eventos podían ser evitables, y aquellos evitables se presentaban en mayor proporción con las principales causas de hospitalización, que eran arritmia y desarrollo de falla cardíaca. Pero incluso teníamos muerte y paro cardíaco con una proporción importante de eventos evitables. De todos los eventos que se presentaron en esta corte de eventos cardíacos graves, fueron alrededor de 3.6%. De todos estos, alrededor del 49% fueron prevenibles, y de este 49%, el 74% se consideró que era prevenible, y esta prevención o esta desviación del cuidado estándar estaba relacionado con la gestión de los proveedores de salud, ya sea médico o enfermeras o los proveedores de cita. Y los principales motivos fueron no identificar la condición antes del embarazo, no identificar el embarazo como de alto riesgo, reconocer de forma tardía el deterioro cardíaco, retrasar un tratamiento o una intervención, que fueran tratadas inapropiadamente las pacientes, o que no se proporcionara un asesoramiento previo a la concepción. Entonces, mire que aquí ya tenemos una de las posibles identificables causas de un desenlace adverso durante el embarazo. Y de estos eventos también una proporción importante de eventos eran evitables en 2/3 de los casos, sobre todo los que se desarrollaban de forma anteparto. Intraparto se presentaban en menor proporción, y posparto casi la mayoría de eventos no podían ser prevenibles. Entonces aquí ya tenemos en el panorama cómo se podían presentar los eventos cardiovasculares en este contexto de embarazo, y para eso sirven los equipos cardioobstétricos. Entonces, Milena, qué pena, me ayuda si quiere, pásame el teléfono. Sí, señor. Disculpas a todos, pero bueno,
A veces se presentan estas cosas. Ahí me escuchan, qué pena, no sé qué está sucediendo. Ya cambié la red a mi celular. Sí, ya ahí se oye, Osvaldo, sigamos a ver, pero sí, pues continuemos a ver si logramos desarrollar el resto. Que no sé qué le pasa a su internet o no sé qué será el problema, pero si quiere continúe, por favor. Entonces, la idea de estos equipos es tratar de prevenir y de evaluar cuáles son los posibles desenlaces durante el embarazo. Este asesoramiento, entonces lo que nosotros debemos hacer es una evaluación actualizada de la condición cardíaca y una revisión de la medicación. Trata de llevar a cabo cualquier intervención que reduzca el riesgo. Es una oportunidad para dar consejos generales, por ejemplo, optimizar el peso que ha demostrado aumento de los desenlaces, dejar de fumar, tener una buena dieta, ajustar el tratamiento adicional como el ácido fólico y discutir el nivel de información médica que nosotros esperamos recibir. Y en algunas mujeres también hablar sobre los riesgos de herencia y es posible que se requiera derivación a un genetista, sobre todo aquellas que tienen estas condiciones que pueden ser predisponentes. Importante acá que la asesoría no debe ser directiva, o sea, nosotros no simplemente le debemos preconcepcionalmente decir a la paciente cuáles son los riesgos que podría conllevar un embarazo, y en este caso en específico con la paciente hubiéramos querido evaluar y explicarle cuál sería el deterioro de la clase funcional, su riesgo de falla cardíaca, su riesgo tromboembólico, su riesgo arrítmico, que el embarazo iba a cambiar su medicación y planear la anticoagulación durante el embarazo. Pero importante que la asesoría no debe ser directiva y si ella hubiera querido embarazarse, igual lo hubiéramos hecho. La estratificación pronóstica hay muchas maneras de hacerla. Uno puede sacar las calculadoras de CARPREC 1 y 2, puede evaluarlas con los factores de riesgo del ROPAC, pero esta es una de las que se propone en la guía y es simplemente tratar de sumar la escala que nosotros encontremos de la OMF modificada con la presencia de fibrilación auricular y falla cardíaca durante el embarazo, y si el paciente vive en un país desarrollado o en un país emergente, y de acuerdo a esto nosotros podemos establecer el riesgo de eventos o desenlaces cardiovasculares maternos u desenlaces obstétricos y fetales adversos. En este caso en específico, esta paciente, si nosotros evaluamos la clasificación de OMS, es una paciente OMS 3 por el reemplazo valvular aórtico con una prótesis mecánica, y esto indica que hay un incremento significativo del riesgo de presentar mortalidad y morbilidad. El porcentaje de eventos está alrededor de 19 a 27%, requiere ser valorada en un centro con experiencia, requería consulta preconcepcional y la paciente debía ser evaluada mensual o bimensualmente en un centro con experiencia en cuidado de embarazadas con enfermedad cardiovascular. Nosotros teníamos que evaluar el diagnóstico de la enfermedad valvular, teníamos que definir el contexto, cuál fue su consulta más reciente, cuál era la gravedad de su enfermedad, teníamos que evaluar si tenía eventos previos, su historia obstétrica y evaluar el riesgo con cualquiera de los modelos que le dije. Era importante para la paciente entender que podía tener complicaciones a largo plazo, que tenía un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, que habían riesgos fetales asociados a esta decisión de embarazarse, y los médicos teníamos que entender cuál era el plan de vida de la mujer, que tiene unos valores familiares o culturales que deben ser respetados y unos determinantes en salud que pueden afectar su acceso a la atención. Para planificar el embarazo, entonces una consulta, ajustar los medicamentos, organizar el cronograma de visitas, determinar dónde se va a revisar a la paciente y determinar dónde se va a llevar a cabo el parto y la finalización del mismo. Entonces, ¿cómo se toman decisiones? Siempre midiendo el riesgo materno-fetal, tener en cuenta que para el feto iba a ser importante el embarazo, la radioexposición, la teratogenicidad y la muerte, y para la madre el aumento de la morbilidad y aquellas complicaciones no diagnosticadas o no tratadas, y también un incremento en el riesgo de la mortalidad.
Habían algunos parámetros para planear la anticoagulación durante el embarazo. El doctor Edison explicó muy bien en la charla anterior cuáles eran todos estos riesgos. Siempre es primar por el riesgo materno-fetal y por este binomio. Entonces, para la madre íbamos a tener riesgo de hemorragia obstétrica, de trombosis valvular, de hematoma espinal. Este riesgo estaba dado sobre todo en el primer trimestre, aquellas que tengan prótesis mitral, disfunción sistólica o uso de anticoagulantes, o sea, nuestra paciente cumplía varias características, y para el feto era que tuviera altas dosis de vitamina K, imposibilidad de suspender la anticoagulación, y eso le aumentaba el riesgo de embriopatía por warfarina o de hemorragia intracraneal. Había unos factores para determinar este riesgo y son unos factores que eran inherentes, por ejemplo, dependientes de la dosis de vitamina K. Si era mayor o menor a 5 miligramos al día, en ese momento ya no lo íbamos a saber porque la paciente venía sin este tratamiento, pero teníamos 2% de riesgo de embriopatía fetal, 7% de complicaciones tardías o a un aumento del 29% incluso de aborto espontáneo que se hubiera podido presentar. ¿Cómo se planeaba la anticoagulación o cómo se debió planear esta anticoagulación? Entonces, si nosotros tenemos una paciente con una prótesis mecánica y esta paciente puede cumplir el tratamiento, nosotros consideramos que se puede embarazar, lo que debemos es evaluar la dosis de warfarina, como le explicó el doctor, y luego de evaluar la dosis de warfarina, si es mayor a 5 miligramos al día o menor, si es mayor, la siguiente pregunta es, ¿tenemos disponible el monitoreo, la monitoría de los niveles de 10A? Y si esta no está disponible, la paciente debe recibir hospitalización para el uso continuo de heparina no fraccionada. Si estos están disponibles, pues la paciente puede recibir en el primer trimestre heparina de bajo peso molecular, seguida de los segundo y tercer trimestre con warfarina. Una semana antes del parto se hace la planeación del cambio de heparina no fraccionada, 36 horas antes se hace el switch y 4 a 6 horas antes del parto se detiene la infusión. Y así se hubiera planeado la finalización de su embarazo. Esta gráfica la mostró el doctor, es muy importante para el bienestar materno-fetal y yo la traigo simplemente para mostrarles que aunque usemos la mejor estrategia combinando los distintos anticoagulantes que nos mencionaron en la charla pasada, el riesgo nunca es cero. Incluso nunca es tan bajo como el 15%. El riesgo relativo en estos casos siempre es mayor al 20% y la mejor combinación es aquellos casos donde la dosis de warfarina es inferior a 5 miligramos y la podemos usar los 3 trimestres. ¿Qué no hacer? Entonces no se debe usar DOACs y no se deben usar heparinas de bajo peso molecular si no tenemos disponibilidad de monitorización de los factores anti-10A. Para seguir con el desarrollo del caso clínico, en la valoración inicial a esta paciente, nosotros la encontramos, como le dije, estaba estable, una presión arterial de 110/70, la frecuencia cardíaca en 76, la frecuencia respiratoria en 18, y llamaba la atención en el examen obstétrico una altura uterina de 20 centímetros, con una ecografía que nos decía que tenía alrededor de 27 semanas. Entonces aquí nos hacía sospechar que había algo de retraso del crecimiento intrauterino, aunque la frecuencia cardíaca fetal en este momento estaba en 138. En la valoración de la paciente hicimos un electrocardiograma inicial, hicimos una radiografía de tórax inicial. En la radiografía de tórax pudimos ver pues la presencia de las prótesis, la cicatriz y la sutura external previa, no había complicaciones pulmonares. Y en el electrocardiograma, aquí lo voy a ampliar y me gustaría la primera intervención de alguno de mis compañeros o uno de los otros fellows del programa que pueda describir rápidamente este electro. ¿Alguien me escucha? Sí, sí, cualquiera de los fellows quiera intervenir, adelante. Bueno, doctor Osvaldo, pues lo que se ve ahí es básicamente un paciente en ritmo sinusal, la estandarización es como la usual. No soy capaz de contar cuadritos porque no sé si es la resolución de mi computador, pero no los veo. Pero pues como por la distancia el RR uno asume que eso va como 70, algo así aproximadamente. Tiene signos de crecimiento de la aurícula izquierda y también tiene signos de sobrecarga de volumen
del ventrículo izquierdo. Es como lo que llama la atención. Hay un asunto interesante y es que tiene cambios recíprocos en algunas derivadas, como en D1, como en D1 y en ABL. Pero cuando uno va y mira la cara inferior, pues también tiene como esos mismos cambios, entonces no pensaría uno como en síndrome coronario agudo, sino más bien en sobrecarga de volumen, pero quisiera saber qué interpretación le dieron ustedes. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Perdón? Sí, adicionalmente uno puede evidenciar ahí elevación del ST en ABR, sí, es decir, la onda T también es positiva allí. Uno podría pensar con dichos hallazgos electrocardiográficos que podría tener un equivalente pues de enfermedad de tronco o descendente anterior a nivel proximal, me parece a mí. Y eso explicarían los cambios recíprocos en las otras derivadas. Muchísimas gracias, doctor. La interpretación que nosotros le dimos, pues, doctora Karen, así como usted escribe, interpretamos los hallazgos que usted mencionó anteriormente y como acaba de decir el doctor, nosotros evidenciamos una elevación del segmento ST en ABR con un infradesnivel en más de 6 derivadas, lo que equivale a un patrón de estos de muy alto riesgo. Adicionalmente, estos fueron los estudios de las primeras 24 a 48 horas. Los trato de resumir en esta diapositiva. La paciente tenía un INR donde evidentemente venía sin anticoagulación, una troponina ahí masivamente elevada y un dímero D muy positivo. Entonces aquí teníamos un embarazo de 27 semanas que no tenía controles, un dolor torácico, cambios electrocardiográficos con marcadores de muy alto riesgo, un riesgo trombótico elevado y sin alteración hemodinámica. ¿Cuáles son las consideraciones especiales que nosotros deberíamos tener con esta paciente en el servicio de urgencias? Entonces, lo primero es entender las adaptaciones cardiovasculares durante el embarazo. Para este momento, esta paciente había podido aumentar su gasto cardíaco alrededor del 25 o un 30% ya. Nos encontrábamos entre la semana 24 a 28. Y durante el embarazo se presenta notablemente este aumento del gasto cardíaco que puede significar un incremento hasta del 40% con un descenso de la resistencia vascular periférica, de la resistencia vascular total. En este momento de la gestación, la paciente podría encontrar unos descensos significativos de la resistencia vascular total y estos cambios en el gasto cardíaco estaban dados por un incremento del volumen sistólico y por un incremento de la frecuencia cardíaca. Era importante entender que los cambios hemodinámicos del embarazo nos iban a significar aumento de la frecuencia cardíaca, incremento del volumen sistólico, incremento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia y que en el ecocardiograma podíamos encontrar ya algunas alteraciones, principalmente en el cambio auricular, en los diámetros de fin de diástoles y en la masa. Algunas otras son todavía más discutidas. En el electrocardiograma hay algunos cambios que se esperan con el embarazo, que eran una desviación del eje 15 a 20 grados a la izquierda, ondas Q y ondas T invertidas en la derivación de 3. Y en el ecocardiograma era la leve dilatación de las cámaras, sobre todo las auriculares, y cambio en el grosor del ventrículo izquierdo con un discreto aumento de los gradientes transvalvulares. Entonces la paciente presentaba estos cambios sutiles en el electro, pero presentaba cambios de un patrón de muy alto riesgo, que vamos a ver cuál sería la conducta con este cambio ahora. En este momento en urgencia nosotros teníamos que tratar de definir cuáles son los predictores de eventos cardiovasculares maternos y cuáles son los predictores de eventos neonatales. Hay una lista de estos que son producto de los análisis del ROPAC, el SARA y el CARPREC, y esta lista aparece en la guía 2018 del cuidado de estas enfermedades, y esta paciente tenía al momento del ingreso como predictores uso de medicación cardíaca antes del embarazo, prótesis valvular mecánica, y para predictores fetales teníamos prótesis valvular mecánica y tratamiento anticoagulante durante la gestación. Es importante esto porque ya debido a esto nosotros podemos predecir el desenlace de los eventos cardiovasculares obstétricos y neonatales. Estos son los porcentajes de eventos cardiovasculares reportados en CARPREC, SARA, CARPREC, ROPAC,
y la clínica cardiobstétrica del Hospital San Vicente, y observamos que nosotros estamos más o menos en los rangos de los desenlaces cardiovasculares, y en cuanto a los desenlaces obstétricos estamos un poco mejor que los datos del ROPAC, con 14.4% de desenlaces obstétricos versus 17% del ROPAC. En los desenlaces neonatales, el registro SARA está alrededor de 26% y la clínica cardiobstétrica del Hospital San Vicente está alrededor del 28.8%. Entonces aquí ya podíamos conocer un poquito de la predicción de riesgo que tenía este paciente y teníamos que ser cautelosos en la toma de decisiones por este número de desenlaces que podíamos encontrar. El concepto de la Qué pena, clínica... Osvaldo, lo interrumpo. Perdón, lo interrumpo. No sé si los demás están viendo la pantalla. No se visualiza, sí. No se está viendo. Qué pena, Osvaldo. No, profe, qué pena con ustedes. No sé qué está pasando hoy con esto. Ahí ya estamos viendo. Ahí. Sí, señor, ahí. Esta es la gráfica de los resultados comparativos, donde describí, o no sé si eso lo alcanzaron a escuchar, los eventos cardiovasculares de la clínica cardiobstétrica comparados con los distintos registros, los desenlaces obstétricos comparados con los distintos registros y los desenlaces neonatales comparados con el ROPAC y el SARA, ya que los otros registros no describen desenlaces neonatales. Entonces queríamos ser muy cautelosos para tratar de evitar estos tipos de desenlaces específicamente. El concepto de la clínica cardiobstétrica fue valorado inmediatamente al ingreso por cardiología y por obstetricia. Cardiología define que nos encontramos ante una paciente OMS modificada 3, en el escenario de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, con cambios compatibles con patrón de alto riesgo, cuyo origen probable sea una embolia debido a la ausencia de anticoagulación desde las prótesis mecánicas, y que eso debe tener que en las prótesis algún grado de trombosis o disfunción. Y obstetricia le llamaba la atención la altura uterina de 20 centímetros con una ecografía que la situaba en 27 semanas, por lo que intuían algo de retraso de crecimiento intrauterino. La conducta fue solicitar toda la historia clínica previa para conocer el momento de la cirugía, el tipo de válvulas que tenía, solicitar una coronografía emergente, suspender el manejo que se le había dado como un infarto agudo del miocardio convencional, iniciar infusión de heparina no fraccionada y hacer ecocardiograma transesofágico solicitado como emergente también. Esta es la guía de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que situó a la paciente por los cambios electrocardiográficos en muy alto riesgo, lo que necesita una estrategia invasiva inmediata en un plazo menor a 2 horas. En los estudios diagnósticos fue llevada angiografía coronaria, como le dije, de forma emergente, y el resultado de esta arteriografía nos mostró un síndrome coronario agudo de la pared anterior por oclusión de la arteria descendente anterior por embolismo coronario. Y se observaba en la fluoroscopia de la arteriografía una disminución de la excursión de los discos de la válvula mecánica aórtica. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál sería el abordaje del infarto embólico y la toma de decisiones en una paciente con trombosis valvular, que era una de nuestras sospechas? Ya les voy a mostrar el ecocardiograma que se hizo inmediatamente al salir del cateterismo. Entonces, la paciente embarazada con infarto agudo del miocardio debe ser valorada por un equipo multidisciplinario, debe ser llevada si cumple los criterios para angiografía inmediata, como nosotros lo hicimos. Estas son las recomendaciones para aquellas pacientes que están cerca del parto. Nosotros no estábamos en este escenario, y de acuerdo al resultado de la angiografía nos va a situar en dos escenarios: diseciones espontáneas y eventos ateroscleróticos o trombóticos. Nosotros teníamos un evento tromboembólico. Entonces, esto nos indica terapia médica, y las intervenciones van a ser o percutáneas o cirugía cardíaca, y aquí va a depender entonces del momento gestacional en que nos encontremos. El impacto del infarto durante el embarazo se presenta alrededor de 3 a 6 casos por cada 100.000 partos. El embarazo aumenta el riesgo 3 veces de desarrollar un IAM, sobre todo si se tienen factores de riesgo cardiovasculares previos, y hasta 3% pueden ser infartos embólicos. El problema con los infartos embólicos es que estas embolias coronarias pueden estar infradiagnosticadas, y nos encontramos en un escenario de investigación difícil y de desafío terapéutico, porque todas las decisiones van a implicar compromiso o materno o fetal. Si nos situamos específicamente en las embarazadas sobre sus principales causas de infartos agudos del miocardio, tenemos los eventos ateroscleróticos coronarios
con o sin trombo intracoronario como la primera causa entre 27 y 40% de los casos, y las disesiones espontáneas. Y en nuestro caso en específico era un trombo intracoronario sin aterosclerosis. Estos se presentan en tercer lugar con 8 a 17% de la prevalencia, y si observamos sus principales factores de riesgo son, por ejemplo, la trombosis de una válvula mecánica, que era lo que nosotros estábamos observando. Los criterios mayores y menores para definir si un infarto es embólico: nuestra paciente cumplía 2 criterios mayores. Para poder definir esto como definitivo se necesitan 2 criterios mayores solamente, o un criterio mayor con 2 criterios menores, o 3 criterios menores. En nuestro caso consideramos un infarto embólico definitivo por la presencia de 2 criterios mayores, y era la evidencia angiográfica de embolismo y la evidencia de una fuente embólica. Entonces, con esto confirmamos la presencia del infarto embólico. Luego era clasificar qué tipo de infarto embólico es. Se clasifican como tipo 1 directos, paradójicos o iatrogénicos. En nuestro caso era un infarto tipo 1 directo, y la sospecha principal era que viniera de la válvula aórtica o de la válvula mitral. Importante que en las etiologías siempre debemos buscar con la presencia de un embolismo coronario una etiología, y en estas etiologías destacan endocarditis, fibrilación auricular o trombosis de válvulas mecánicas. En los hallazgos clínicos, hasta el 85% va a presentar disfunción del ventrículo izquierdo, todos van a tener troponinas elevadas, y en las opciones de tratamiento pues va a depender del escenario en el que lo desarrollemos. Esta revisión sistemática tiene muy pocos grupos de embarazadas, por lo que las opciones de tratamiento que ellos plantean acá son sobre todo trombectomía, angioplastia con balón y trombolisis. Los desenlaces en este metaanálisis para embolismo coronario fueron buenos en 68% de los casos, y la tasa de mortalidad es alrededor del 13%. Este fue el ecocardiograma transtorácico que se le hizo a la paciente antes del ecocardiograma transesofágico, y si observan, aquí podemos ya más o menos insinuar algo de las cosas que nos íbamos a encontrar en el ecocardiograma transesofágico. Aquí observábamos en el 4 cámaras, observábamos una limitación de la apertura a nivel de la mitral, con un aumento de la intensidad acá que se observaba. No podíamos distinguir si aquí había panus, si había coágulos, por lo cual la paciente la llevamos al ecocardiograma transesofágico, y en el ecocardiograma transesofágico y complementando con la valoración transtorácica nos describen una asinesia de los segmentos apicales del septum, del segmento apical de la cara anterior, todo territorio de la descendente anterior, que correspondía con a la arteriografía coronaria, una función sistólica de 43%, y los hallazgos más significativos eran estos: trombos que tapiza cercano a la prótesis en la aurícula izquierda, un panus calcificado en la válvula mitral, con un aumento discreto de los gradientes, un gradiente medio de 17, y en la válvula aórtica había la presencia de limitación de la apertura con un trombo y unos gradientes elevados. Estos gradientes, el gradiente medio era 38 con una área de 0,59, y los trombos se encontraban a ambos lados, uno de 10/5, uno de 8/5, y en la salida de la raíz aórtica había uno de 12/5 y uno filiforme filamentoso de 25/1. Entonces vemos que estos cambios eran muy, muy sugerentes y nos colocaban ante un verdadero reto clínico. Si nosotros revisamos la guía 2020 para enfermedad valvular, esto es lo que nos trae: pacientes con prótesis de válvula mecánica y un evento tromboembólico. Lo que nosotros debemos definir es cómo viene la anticoagulación de este paciente, y si la anticoagulación viene siendo inadecuada, ellos plantean ajustar el target o la nueva meta de anticoagulación. Y esto es de la guía europea, que es 2017, al parecer se actualiza este año, que nos plantea 2 escenarios: si la trombosis es obstructiva o no obstructiva. Si la trombosis es obstructiva, la primera pregunta es si el paciente se encuentra en estado crítico. En nuestro caso no. Entonces, si la anticoagulación reciente es inadecuada, nos plantea el uso de heparina no fraccionada más ASA, y si esto fracasa, entonces el paciente debe ser sometido a cirugía o a fibrinolisis. Si la trombosis es no obstructiva, la pregunta es si el paciente ha presentado un evento de tromboembolia y si tiene trombos grandes. Si los trombos son grandes,
mayores a 10 milímetros, el paciente debe ir a cirugía o fibrinolisis si la cirugía es de alto riesgo. Y aquí en la guía 2020 de enfermedad valvular de Estados Unidos nos plantea cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta a favor de la cirugía y a favor de la fibrinolisis. En nuestro caso específico, les voy a mostrar que había una contraindicación relativa para la fibrinolisis, no es una contraindicación absoluta, pero teníamos otras cosas que podían favorecer la cirugía y era la experiencia del grupo, que el trombo fuera largo, que hubiera enfermedad concomitante que necesitara revascularización, que hubiera otra enfermedad valvular y que se observara la presencia de panus. Entonces, aquí nuevamente solicito la ayuda de algunos de los fellows de cualquiera de las universidades y es cuál cree que sería la decisión más sensata teniendo en cuenta que estos son los riesgos verdaderos. La gráfica que mostré antes eran los riesgos presuntivos. Aquí ya tenemos de riesgo materno un infarto agudo del miocardio, trombosis valvular extensa y disfunción sistólica, y de riesgo fetal, prematurez, sangrado intracraneal, maduración pulmonar incompleta. Entonces, con esto, los invito a que me digan cuál sería la conducta que ustedes creen que deberíamos tomar. ¿Sí me escuchan o me quedé hablando? ¿Quién se atreve? No. Aquí lo estamos oyendo, sí, señor. ¿Quién se atreve? Alguien de la cardio, si quieren, para ayudarle ahí a Osvaldo. Piensa Jonathan. ¿Qué le haría usted, Jonathan? No tiene el micrófono abierto, Jonathan. ¿Qué tal, Alberto? Alberto, ¿usted qué le haría? Profe, yo sugeriría trombólisis. Ok. ¿Alguna otra opinión de alguno otro fellow, aparte de Alberto? Por ahora creo que no. Vale, listo. Complicada la situación, Osvaldo. Adelante. Sí, señor. Bueno, entonces continúo. A ver, es una decisión, yo creo que cualquier respuesta que nos hubieran dado, cualquier respuesta que hubieran dado hubiera sido muy buena y es sometida a discusión. Les voy a mostrar lo que se decidió en la clínica cardiobstétrica. Y en la clínica cardiobstétrica, pues de forma conjunta, cirugía cardiovascular, obstetricia, cardiología, neonatología, intensivos y anestesiologías, describen esta nota textual con los resultados. Perdimos a Osvaldo otra vez. Osvaldo. Ay. Estoy mandando un mensaje. Qué pena con ustedes. La decisión de la clínica cardiobstétrica, liderada por este grupo que está a la izquierda. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, se nos fue momentáneamente nuevamente. Vale. La decisión de la clínica cardiobstétrica es que con los resultados de la ecocardiografía que demostraba trombosis extensa, difusión valvular, compromiso sistólico, un coágulo de más de 2 centímetros y disfunción de prótesis mitral asociada con la descendente anterior comprometida también, que no le habíamos hecho intervención percutánea, si bien la paciente lucía estable, ya que se había presentado una complicación trombótica que generó embolismo sistémico. ¿Me dicen que dejé de compartir pantalla? Sí, señor. Lo siento. Déjenme intentarlo otra vez. Ahí se observa. Sí, señor. Ok. Bueno, con estos hallazgos, entonces decidimos hacerle o someterla a intervención quirúrgica. Hablamos con los familiares, hablamos con la paciente y se decidió hacer intervención quirúrgica.
Antes de la intervención quirúrgica, pues se tenía que hacer una cesárea, teníamos los problemas y eran la prematuridad. Se realiza la intervención, los hallazgos neonatales fueron un muchacho masculino con un peso de 1038 gramos y un sangrado intraoperatorio alrededor de 400 cc. Se realizó tubectomía tipo Pomeroy y posteriormente se decide pasar a la paciente a la cirugía cardiovascular. La paciente presenta un episodio de fibrilación ventricular justo antes de entrar a la circulación extracorpórea, pero se logra revertir, se realizan cambios valvulares por prótesis mecánicas número 25 en la mitral y 21 en la aórtica, con un tiempo de circulación extracorpórea total de 248 minutos, una pinza aórtica de 202 minutos, se realiza un puente de la safena, la paciente es politransfundida y trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Importantes hallazgos acá, la cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar tiene una mortalidad similar en embarazadas y no embarazadas, pero con una proporción de muerte fetal hasta del 20%. Se debe considerar la terminación de la gestación si la paciente tiene más de 20 semanas o según viabilidad, y en estos casos siempre se debe hacer primero la cesárea antes de la cirugía cardíaca, y en estos casos se debe hacer esteroides antenatales, lo que se logre administrar antes del procedimiento. En cuanto a las válvulas protésicas, entonces aquí depende del reemplazo si es biológico o mecánico, en otros casos específicos simplemente cuando se va a someter, pero ya nosotros teníamos prótesis mecánica, por lo que el cambio también se hizo por prótesis mecánica. Tener en cuenta que las prótesis más común, las trombosis más común se presentan sobre todo en generaciones pasadas de implantes valvulares, que cuando se presentan más en el primer trimestre, hasta 50% de los casos, pero hasta 35% puede presentarse en el tercer trimestre. Y uno de los factores de riesgo es la ubicación mitral. La clínica cardiobstétrica valora a la paciente luego de que durante su estancia en cuidados intensivos y que la paciente sale de cuidados intensivos, se llevó a cesárea y posteriormente a los recambios valvulares. La paciente presenta muy buena evolución en el postoperatorio, se encuentra en sala general y la idea es definir el plan de anticoagulación crónica. Nosotros logramos dar egreso materno con anticoagulación, con INR en rango terapéutico, tuvimos desenlaces o de complicaciones prematuras, y el neonato presentó un desenlace neonatal adverso al día 15º de haber nacido, y donde falla por neumotoras y complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica. Y la paciente se debía someter a controles ambulatorios estrictos. ¿Cuáles eran los principales cuidados postpartos que requiere esta paciente? Entonces nosotros, aquí es importante, no pudimos hacer valoración preconcepcional, no pudimos hacer valoración durante el embarazo, no pudimos hacer una adecuada planeación del parto. Durante el postparto la paciente se debe vigilar mínimo 48 horas, una vez lograda la estabilidad clínica. Se debe evaluar y definir cuáles fueron todas sus complicaciones cardiovasculares, y se debe planear el cuarto trimestre y la valoración a largo plazo de esta paciente. La valoración del cuarto trimestre nos dice que el cuarto trimestre son las 12 semanas posteriores al parto, y aquí nosotros simplemente debemos identificar cuál es su riesgo cardiovascular, cuáles son sus medidas contraceptivas definitivas, que ya la habíamos definido en el intraoperatorio, la consulta con el especialista, definir el manejo médico, definir la salud mental de la paciente, el soporte en la lactancia, que en este caso ya no se iba a requerir, y tener en cuenta que el cuidado posparto implica un gran escenario para desenlaces adversos, tanto maternos. Entonces, esto es muy importante porque quiero resaltar que debemos pensar en el embarazo como 4 trimestres, y este es el último trimestre donde debemos tener todas estas consideraciones. Este cuarto trimestre la valoración va a ir en las distintas semanas, se debe hacer de forma longitudinal estas 12 semanas. En la valoración debemos tener en cuenta el examen físico, la presión arterial, síntomas cardiovasculares, evitar y identificar las barreras de acceso. Debemos evaluar e incentivar la actividad física, el control del peso, planificación familiar, y se debe hacer tratamiento pues de las enfermedades crónicas que tenga la paciente, screening de diabetes, de dislipidemia, y referir a la nutricionista. Los mensajes finales de esta presentación es que el riesgo de trombosis valvular está aumentado durante el embarazo,
el riesgo disminuye con dosis adecuadas de anticoagulantes y va a depender del tipo y la posición de la prótesis. En cuanto al infarto, a diferencia del infarto tipo 1, no disponemos de evidencia para el manejo del infarto tipo 2, entonces hay que reconocer los posibles mecanismos involucrados para ayudar a un enfoque terapéutico individualizado, que fue lo que tratamos de hacer en este caso. Y la alta incidencia de complicaciones en mujeres con prótesis mecánica sugiere fuertemente la necesidad de que estas pacientes sean manejadas en centros de experiencia en el manejo de la anticoagulación y de pacientes con patología cardiovascular y embarazos, o sea, en estas clínicas cardioobstétricas con las que ya contamos en el país. Muchas gracias y me excuso de antemano por los inconvenientes de conexión. Osvaldo, muchísimas gracias. Muy, muy difícil el caso, muy complicado y bueno, muy interesante todo el trabajo multidisciplinario que ustedes están haciendo. Ya no es un heart team como tal, sino un heart team de la paciente cardiobstétrica, así que pues felicitaciones a todo el grupo porque es muy difícil esas decisiones. Si hay preguntas, por favor, adelante. Alguno de los fellows, alguno de los profes, por favor, pueden tomar la palabra o levantar la mano. Yo, mientras de pronto hay alguna pregunta, ahí tal vez surgió una pregunta. Sí, Juan Muñoz, creo. Doctor Muñoz, adelante. Buenas noches. Qué pena, pero con Teams no he podido que me coja mi cuenta y me tocó entrar con la de mi hijo, entonces por eso parece Juan Muñoz, pero soy Edison Muñoz. Pues no, yo lo que quería era resaltar, pues agradecer a Osvaldo por la presentación del caso y como decía el doctor, pues es uno de esos escenarios muy retadores porque, como lo mencionaba, más que un heart team es un equipo de múltiples especialidades, lo que hace por un lado más complejo la toma de decisiones, pero a la vez también más enriquecedora. Entonces yo lo que quiero es como justamente hacer énfasis en lo importante en este escenario, pues es un equipo cardiobstétrico, pero yo lo correlacionaría con el resto de nuestra práctica de cardiología en general, de lo importante que es esa discusión de estos casos tan complejos y tener diferentes visiones y de cómo esto nos enriquece también nuestro trabajo y específicamente pues en la clínica cardiobstétrica, cómo el hecho de tener dos pacientes al tiempo pues hace necesario una comunicación muy fluida para poder tener mejores resultados. Nuevamente muchas gracias por este espacio y un feliz día para todos. Perfecto. Una pregunta que yo tenía es, me acuerdo un caso que tuve yo cuando era fellow de una mujer embarazada y como 6, 8 semanas y bueno, fue difícil la canulación de la arteria coronaria izquierda, terminó teniendo como una bifurcación muy temprana y terminamos haciéndole un TAC, pero bueno, todo el tema de radiación en ese momento como crítico en las primeras semanas de organogénesis es muy controversial. En general, cuando una mujer de estas, no necesariamente por un síndrome coronario agudo, pero puede ser por una sospecha de TEP o alguna otra, cuando necesita exposición a yodo, ustedes en este grupo pues de la Universidad de Antioquia que tienen tanta experiencia, ¿cómo es la aproximación? Si definitivamente hay una contraindicación o cuál es como la mejor forma de abordar ese tipo de pacientes en donde necesitan tanto la exposición a radiación como la exposición al medio de contraste. Ok, profe, muchas gracias por la pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Bueno, la pregunta es muy, muy interesante. Yo creo que siempre lo que nosotros tratamos de hacer o lo que hemos encontrado en la literatura es individualizar los casos. Por ejemplo, si estos pacientes se presentan con estos en urgencias, simplemente nosotros asumimos el riesgo del contraste, el riesgo de la radiación, independiente del trimestre en el que nos encontremos. Si se encuentra en el primer trimestre, por ejemplo, en el caso que menciona, 8 semanas, pero la paciente tiene un síndrome coronario agudo, nosotros ahí tenemos que priorizar los hallazgos diagnósticos, así esto implique llevarla a estudios adicionales o a exposición a medio de contraste. Y eso es lo que se trata de hacer. En los casos donde ya no es urgente o se puede hacer el diagnóstico con métodos de diagnósticos no ionizantes,
pues se individualiza y se trata de hacer de esa forma, pero siempre como siguiendo los protocolos y las guías que tenemos a nivel institucional. Ok, El doctor gracias. Edison Adelante. quiere decir algo ahí, profe. Sí, yo quisiera completar ahí una cosita y es que hay una regla como dorada en este escenario tan retador que dice el doctor y que de hecho es algo que aprendimos con obstetricia y es que ellos dicen que primero es la mamá y después es el feto. Entonces, o más fácil, si no hay mamá, no hay feto. Por tanto, si el estudio se considera que es fundamental en el enfoque de esa paciente, siempre se debe priorizar el tener el mejor desenlace materno sobre los posibles riesgos fetales. Obviamente, minimizando la radiación hasta donde sea posible, haciendo protección fetal hasta donde sea posible. Y en general, con el contraste en etapas tempranas no tenemos dificultades. Cuando son etapas más tardías, igual ustedes saben que dentro de la valoración fetal siempre se incluye una TSH al momento del nacimiento y sería como una de las cosas a considerar. Lo mismo que en escenarios excepcionales donde es necesario el uso de amidabrona. La amidabrona en el embarazo es categoría D y no se debería utilizar, pero en escenarios excepcionales también el riesgo importante ahí es el daño tiroideo fetal y por tanto siempre ahí se necesita un enlace con el equipo de neonatología para que estén muy atentos al seguimiento fetal. Muchas gracias, doctor. No veo más preguntas por acá, pero bueno, no, los felicito, realmente un equipo pues, con mucha experiencia y muy bien montado para tratar a estos pacientes pero tan difíciles, así que felicitaciones. Osvaldo, muchísimas gracias por la presentación y a todo el grupo de la Universidad de Antioquia, nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos en contacto, excelente caso y nos veremos entonces la próxima semana. Osvaldo, feliz noche y Vale, muy doctor. agradecidos por lo que nos enseñó. Bueno, doctor, muchísimas gracias y le pido excusas a todos mis compañeros de Fellow por los inconvenientes que tuve durante la presentación. Espero que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Feliz No, noche. no se preocupe, ahí lo logramos finalmente, no se preocupe. Feliz noche para todos, hasta luego. Gracias.